Hola hermanas, mi nombre es Lili Mancinas, soy de la Primera Iglesia Bautista de Krill y voy a compartir con ustedes el resumen del capítulo número 1 del libro Mujer de la Palabra, el cual lleva por nombre Cambia las cosas. El primer versículo que la autora nos comparte se encuentra en 2 de Timoteo 3, 16 y 17 y dice así: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. De este versículo podemos aprender muchas cosas, pero resumiremos esto solo en dos. La primera, en la que nos vamos a detener, es en que toda la escritura es inspirada por Dios. Y esto es muy importante, porque muchas veces en nuestro estudio de la palabra brincamos partes que consideramos que no nos revelan demasiado. Pero recordemos esto, toda la escritura es inspirada por Dios. Y la segunda cosa que podemos destacar es cómo ella actúa en nuestras vidas, que se centra en la enseñanza, en la reprensión, en la corrección y en la instrucción en justicia. Cuando vemos esta parte, podríamos pensar que como creyentes debería ser fácil el proceso de el estudio de la palabra, pero no es así. La Biblia es un libro muy importante y tal cual menciona la palabra, es un libro vivo. Entonces debemos ser discípulas dedicadas al estudio de este gran libro. Un discípulo es un aprendiz, aquel que se sienta a los pies de su maestro a tomar las enseñanzas que éste le está mostrando. Y bueno, todo aprendizaje demanda un esfuerzo y el estudio de la palabra de Dios no es distinto. También representa un esfuerzo que debemos estar dispuestas a ofrecer. El capítulo se divide en dos partes principales, en dos cambios que nos invita la autora a hacer. Ella nos explica la perspectiva equivocada que tenía acerca del estudio de la palabra de Dios, y por eso el primer cambio que nos explica se refiere a que debemos recordar que la Biblia es un libro sobre Dios. La Biblia habla de Dios. En ella se revela con audacia y claridad quién es Él en cada página. Y esta frase me parece digna de recordar. Cada página nos emula el versículo, nos trae a la mente el versículo, toda la escritura. Entonces podemos encontrar a nuestro Dios de tapa a tapa en nuestras Biblias. Otra frase que me pareció importante destacar es que mientras vemos quién es Él, comenzamos a ser conformadas a la imagen de aquel a quien contemplamos. Y no es que Dios se haya olvidado de nosotros al querer que veamos primero a su persona y después a las nuestras, no, sino que en la medida que le conocemos a Él, podemos también saber quiénes somos y hacia dónde vamos, cuál es nuestro papel en este hermoso plan que Él tiene para nuestras vidas. El cambio número 2 está referido a cómo debe ser la transformación que la palabra de Dios hace en nuestras vidas. Dejemos que la mente transforme el corazón. Y esto lo podemos ver en muchas partes en nuestras Biblias. Una de ellas son las palabras que Jesús dijo en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 12, versículo 30. Aquí Jesús le decía al joven que debía amar a Dios con toda su corazón, con toda su alma, con toda su mente. Esta parte de la Biblia nos enseña que el Señor llega primero a través de la mente y después Él trabaja en nuestro corazón. Y lo vemos en otras partes, como cuando nos habla acerca del arrepentimiento, de cómo buscamos a Dios, cuando encontramos la paz en una manera de adoración que a Él le agrada, una adoración correcta, al entender las Escrituras y por último al transformarnos.
En esta parte la autora se apoya en el versículo que está en Romanos 12:2, el cual dice: y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Esta parte nos enseña que la renovación se da a través de nuestras mentes, no de nuestros corazones, ya que el corazón no puede amar lo que la mente no conoce. La transformación va de mente a corazón, ya que conocer es amar a nuestro Dios. También, según crezcamos en el conocimiento del carácter de nuestro Dios, esto mediante el estudio de su palabra, no podremos hacer otra cosa que amarlo exponencialmente más. Mientras más conocemos a Dios, llegamos a estar poco a poco distanciándonos de lo que no tiene valor para poder estar capacitadas para conectarnos con Él de una manera más eficaz. Esto quiere decir que mientras más profundizo en mi conocimiento de Dios, también puedo amarle más, porque aprecio con más claridad quién es Él y todo lo que ha hecho por nosotros. Adquirir conocimiento de Dios no es pretencioso, pecaminoso ni inútil, sino que nos capacita también para amarle de manera más efectiva, ya que el Señor desea ser amado como Él lo ha dispuesto y no como nuestras mentes pueden llegar a dictarnos, ya que siendo mujeres tendemos a ser muy emocionales. Si nosotros nos apoyamos en esta parte de nuestra personalidad, podríamos caer en el riesgo de estar viviendo una montaña rusa espiritual. ¿Por qué? Porque cualquier circunstancia adversa podría quitar la estabilidad que pudiéramos tener en algún momento determinado. En cambio, si nos apoyamos en la palabra de Dios con nuestra mente, sabemos que Él no cambia y esas verdades se solidifican en nuestro corazón, trayendo un cambio en nuestras vidas. Por último, este capítulo se resume en una frase: Dios antes que yo, primero la mente, luego el corazón. Aquí la autora nos invita a hacer estos cambios poniendo las cosas en su lugar correcto. Primero, recordando que la Biblia es un libro sobre Dios, y después guiándonos a través de nuestra mente para impactar el corazón con su palabra. Quiero terminar leyéndoles esta frase que resume lo anterior. El estudio de la Biblia que equipa no descuida el conocimiento de uno mismo, pero lo coloca en el lugar correcto. Es instruido por el conocimiento de Dios. El estudio de la Biblia que equipa no aparta el corazón del estudio, sino que lo coloca en el lugar correcto, ya que es instruido por la mente. Espero que les haya sido de bendición, hermanas. Hasta luego.